Evangelios ocultos, el Jesús borrado de la historia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué solo conocemos 4 evangelios cuando sabemos que existieron decenas, quizás cientos más? ¿Te has cuestionado quién decidió qué textos formaban parte de la Biblia y cuáles debían ser enterrados para siempre? Hoy vas a descubrir una verdad que ha sido ocultada durante casi 2000 años. Una verdad tan poderosa que cambió el curso de la historia occidental y que aún hoy genera controversias en los círculos académicos más prestigiosos del mundo. Antes de continuar, me gustaría saber de qué país me estás viendo y a qué hora del día estás escuchando esto. Déjamelo en los comentarios porque me fascina saber que esta información está llegando a personas de todo el mundo a diferentes horas, pero unidos por la misma sed de conocimiento. Si estás viendo esto desde tu celular, te pido que le des like al video. Ese simple gesto ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas que necesitan conocer esta realidad oculta. ¿Sabías que existe una biblioteca completa de textos cristianos que nunca llegaron a tus manos? ¿Conocías que había evangelios escritos por mujeres líderes del cristianismo primitivo? ¿Te habías imaginado que existían versiones completamente diferentes de la historia de Jesús que fueron deliberadamente suprimidas? Lo que estás a punto de escuchar no es ficción, no es teoría conspirativa, es historia pura, respaldada por la arqueología más rigurosa y los estudios bíblicos más avanzados. Es la historia que nunca te contaron en la escuela, que nunca escuchaste en la iglesia, porque durante siglos fue considerada demasiado peligrosa para el control institucional. Imagínate por un momento que todo lo que creías saber sobre los orígenes del cristianismo representara apenas el 10% de la historia completa. Imagínate que los primeros cristianos tuvieran acceso a enseñanzas, revelaciones y evangelios que contenían una sabiduría tan profunda que amenazaba el poder establecido. Esa imaginación es realidad. En el desierto de Egipto, enterrados bajo la arena durante más de 1600 años, se encontraron textos que revolucionaron nuestra comprensión del cristianismo primitivo. Textos que nos muestran un Jesús completamente diferente al que conocemos. Enseñanzas que van más allá de lo que cualquier iglesia moderna estaría dispuesta a aceptar. ¿Estás preparado para cuestionar todo lo que pensabas que sabías? ¿Estás listo para descubrir por qué estos textos fueron considerados tan peligrosos que tuvieron que ser escondidos en el desierto? ¿Quieres saber quién fue María Magdalena realmente, más allá de la imagen distorsionada que nos han vendido durante siglos? Entonces acompáñame en este viaje hacia los evangelios ocultos, hacia el Jesús borrado de la historia oficial. Pero antes de sumergirnos en esta revelación, te pido que compartas este video con al menos una persona que sepas que está buscando respuestas más profundas sobre la espiritualidad y la historia. Porque información como esta no debe quedarse en una sola mente, debe expandirse para que más personas puedan despertar a la verdadera realidad que ha sido ocultada durante milenios. El 13 de diciembre de 1945, cerca de la ciudad de Nag Hammadi, en el Alto Egipto, un campesino llamado Mohammed Ali Zaman realizó uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia moderna. Mientras buscaba fertilizante natural para sus cultivos, su pala golpeó algo sólido enterrado en la arena. Lo que encontró cambiaría para siempre nuestra comprensión del cristianismo primitivo. ¿Puedes imaginar el momento exacto en que este hombre, sin saberlo, estaba a punto de rescatar del olvido textos que habían sido censurados y ocultados durante más de 1600 años? ¿Puedes visualizar sus manos tocando por primera vez manuscritos que contenían las palabras secretas que Jesús supuestamente había compartido solo con sus discípulos más cercanos? Mohammed Ali no era arqueólogo, no era erudito bíblico, era simplemente un campesino que buscaba mejorar sus cultivos. Pero el destino, o quizás algo más profundo, lo convirtió en el instrumento para que estas verdades ocultas volvieran a ver la luz. Cuando abrió la vasija de cerámica que había encontrado, Mohammed Ali se enfrentó a 13 libros de cuero,
códices completos escritos en copto, la lengua de los cristianos egipcios de los primeros siglos. Inicialmente, como cualquier persona sin conocimientos académicos, pensó que podría usar esos papeles como combustible para el horno de su madre. ¿Te das cuenta de lo cerca que estuvo la humanidad de perder para siempre estos textos? ¿Puedes imaginar qué habría pasado si su madre hubiera quemado efectivamente esos manuscritos para cocinar? Habríamos perdido para siempre documentos que nos revelan aspectos completamente desconocidos de Jesús y del cristianismo primitivo. Afortunadamente, Mohamed Ali se dio cuenta de que esos libros podrían tener algún valor. Los vendió a un comerciante local, quien a su vez los vendió a anticuarios. Fue así como estos textos comenzaron un viaje que los llevaría desde las manos de campesinos egipcios hasta las mesas de los más prestigiosos eruditos bíblicos del mundo. Pero la historia de cómo estos textos llegaron a nosotros está llena de intriga, comercio ilegal de antigüedades, espionaje internacional y disputas académicas que durarían décadas. Algunos de estos códices fueron contrabandeados fuera de Egipto, otros fueron vendidos en el mercado negro de antigüedades, y algunos incluso fueron publicados en anuncios clasificados de periódicos internacionales. ¿Sabías que uno de estos evangelios secretos fue literalmente ofrecido en venta a través de un anuncio en el Wall Street Journal? ¿Puedes creer que textos con casi 2000 años de antigüedad, que contenían supuestas palabras directas de Jesús, fueron tratados como mercancía común en el mercado de antigüedades? El Evangelio de Judas, por ejemplo, pasó por las manos de varios coleccionistas privados durante décadas, antes de ser finalmente estudiado y publicado en 2006. Durante ese tiempo, el manuscrito se deterioró significativamente debido a las condiciones inadecuadas de almacenamiento, perdiendo para siempre partes importantes del texto. Esta es una tragedia que se repite constantemente en la arqueología bíblica. Textos invaluables que podrían transformar nuestra comprensión de la historia son tratados como objetos de colección, guardados en cajas fuertes privadas o vendidos al mejor postor, mientras los eruditos luchan por acceder a ellos para su estudio científico. Pero volvamos a ese momento crucial en 1945. Los 13 códices de Nag Hammadi contenían 52 textos diferentes, la mayoría de los cuales eran completamente desconocidos para la academia moderna. Imagínate, 52 textos cristianos primitivos que habían sido considerados perdidos para siempre. Entre estos textos se encontraba el Evangelio de Tomás, que contiene 114 supuestos dichos de Jesús. El Evangelio de María, que presenta a María Magdalena como una líder espiritual y la discípula más cercana a Jesús. El Evangelio de la Verdad, atribuido al maestro gnóstico Valentín. El Evangelio de Felipe, que contiene pasajes que sugieren una relación íntima entre Jesús y María Magdalena. ¿Te das cuenta de la magnitud de este descubrimiento? Estamos hablando de textos que afirman contener enseñanzas directas de Jesús que nunca aparecieron en los evangelios canónicos. Estamos hablando de una tradición cristiana completamente diferente a la que conocemos. Pero aquí surge una pregunta fundamental. ¿Por qué estos textos fueron enterrados en el desierto? ¿Por qué alguien se tomó el trabajo de preservarlos cuidadosamente en vasijas de cerámica y esconderlos en un lugar tan remoto? La respuesta nos lleva al siglo IV después de Cristo, cuando el cristianismo se estaba consolidando como la religión oficial del Imperio Romano. En ese período, las autoridades eclesiásticas estaban trabajando activamente para definir qué textos serían considerados oficiales y cuáles serían declarados heréticos. Los monjes del monasterio de San Pacomio, que se encontraba cerca del lugar donde fueron encontrados los códices, aparentemente decidieron que era mejor esconder estos textos que permitir que fueran destruidos por las autoridades. Fue un acto de desobediencia civil religiosa que preservó para la posteridad una biblioteca completa de cristianismo alternativo.
Puedes imaginar el dilema moral que enfrentaron estos monjes. Por un lado, tenían la orden de las autoridades eclesiásticas de destruir todos los textos considerados heréticos. Por otro lado, sabían que estos textos contenían tradiciones espirituales que habían sido veneradas por comunidades cristianas durante siglos. Decidieron desobedecer a las autoridades y preservar los textos para el futuro. Gracias a esa decisión, nosotros, casi 1600 años después, tenemos acceso a una ventana única hacia el cristianismo primitivo en toda su diversidad y complejidad. Pero, ¿qué contenían exactamente estos textos que los hacía tan peligrosos para las autoridades eclesiásticas? ¿Qué tipo de enseñanzas eran consideradas tan amenazantes que tenían que ser eliminadas de la historia oficial? Los textos de Nag Hammadi nos revelan un cristianismo que era mucho más diverso, místico y complejo de lo que jamás imaginamos. Nos muestran comunidades cristianas que tenían acceso a enseñanzas secretas, que practicaban rituales iniciáticos, que veían a las mujeres como líderes espirituales, que interpretaban las enseñanzas de Jesús de maneras completamente diferentes a la ortodoxia emergente. En el Evangelio de Tomás, por ejemplo, encontramos a un Jesús que enseña principalmente a través de dichos crípticos y paradójicos, un maestro de sabiduría que invita a sus seguidores a buscar el reino de Dios dentro de sí mismos. El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros, dice Jesús según este Evangelio. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y sabréis que sois hijos del Padre viviente. ¿Te das cuenta de lo radical que era esta enseñanza para las autoridades eclesiásticas del siglo IV? Estamos hablando de un mensaje que pone el énfasis en la experiencia directa de lo divino, en el autoconocimiento, en la transformación personal, más que en la autoridad institucional o en la mediación clerical. Este Jesús del Evangelio de Tomás no habla de iglesias, no establece jerarquías, no nombra sucesores. Habla de despertar espiritual, de iluminación interior, de trascender las limitaciones de la percepción ordinaria. Aquel que beba de mi boca se volverá como yo. Dice según este texto, yo mismo me volveré él, y las cosas que están ocultas le serán reveladas. ¿Puedes imaginar qué amenaza representaba este tipo de enseñanza para una institución que estaba intentando consolidar su autoridad sobre millones de creyentes? ¿Puedes entender por qué las autoridades eclesiásticas consideraban peligrosa la idea de que cada persona pudiera tener acceso directo a la experiencia de lo divino? En el Evangelio de María encontramos algo aún más revolucionario para los estándares de la época. Aquí, María Magdalena aparece como la discípula más cercana a Jesús, como aquella que recibió enseñanzas especiales que no fueron compartidas con los otros apóstoles. El texto describe cómo Jesús se apareció a María después de su muerte y le reveló secretos sobre la naturaleza de la realidad y el proceso de ascensión espiritual. Cuando María comparte estas revelaciones con los otros discípulos, Pedro se enoja y cuestiona: ¿acaso él habló privadamente con una mujer y no abiertamente con nosotros? ¿Vamos a volvernos y escuchar todos a ella? ¿Acaso la prefirió a nosotros? ¿Te das cuenta de lo que implica este texto? Estamos hablando de una tradición que presenta a una mujer como la líder espiritual más importante después de Jesús. Estamos hablando de una María Magdalena que no es la prostituta arrepentida de la tradición popular, sino una maestra espiritual, una visionaria, una líder de la comunidad cristiana primitiva. Leví, otro discípulo, defiende a María en este Evangelio. Pedro, siempre tienes la cólera contigo. Ahora te veo contendiendo contra la mujer como los adversarios. Pero si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Sin duda, el Salvador la conoce muy bien. Por eso la amó más que a nosotros. ¿Puedes imaginar el impacto que habría tenido este texto en las comunidades cristianas primitivas? ¿Puedes entender por qué las autoridades eclesiásticas, que estaban construyendo una estructura patriarcal, consideraban este Evangelio como una amenaza fundamental a su autoridad? El Evangelio de María no solo presenta a una mujer como líder espiritual,
sino que también describe enseñanzas místicas avanzadas sobre la naturaleza de la realidad, el proceso de muerte y renacimiento espiritual, y el camino hacia la iluminación. Son enseñanzas que van mucho más allá de lo que encontramos en los evangelios canónicos. En el Evangelio de Felipe encontramos pasajes que han generado debates académicos durante décadas. Este texto contiene referencias a la relación entre Jesús y María Magdalena, que sugieren una intimidad que va más allá de la simple amistad espiritual. Había tres que siempre caminaban con el Señor: María, su madre y su hermana, y Magdalena, la que era llamada su compañera. Su hermana y su madre y su compañera eran cada una María, dice el texto. Y más adelante, y la compañera del Salvador es María Magdalena. Pero Cristo la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla a menudo en su boca. Los demás discípulos se ofendían por ello y expresaban desaprobación. Le dijeron: ¿por qué la amas más que a todos nosotros? ¿Me puedes imaginar el escándalo que estos pasajes habrían causado en las comunidades cristianas ortodoxas? ¿Puedes entender por qué las autoridades eclesiásticas consideraban necesario suprimir estos textos que presentaban una imagen de Jesús mucho más humana y compleja? Pero el Evangelio de Felipe no se limita a describir relaciones personales. También contiene enseñanzas profundas sobre la naturaleza de los sacramentos, sobre el proceso de transformación espiritual, sobre la diferencia entre el conocimiento ordinario y el conocimiento gnóstico. Los que dicen que el Señor murió primero y luego resucitó se equivocan, porque resucitó primero y luego murió. Si uno no obtiene la resurrección primero, no morirá. Tan cierto como que Dios vive, Él estaría muerto, dice el texto, presentando una interpretación completamente diferente de la muerte y resurrección de Jesús. ¿Te das cuenta de lo sofisticadas que eran estas enseñanzas? Estamos hablando de textos que presentan interpretaciones simbólicas y místicas de los eventos centrales del cristianismo. Estamos hablando de una tradición que veía los relatos bíblicos como alegorías espirituales más que como reportes históricos literales. Los textos de Nag Hammadi nos muestran que el cristianismo primitivo era mucho más parecido a una escuela de misterios que a una religión institucional. Estos textos describen rituales iniciáticos, enseñanzas secretas que solo se compartían con estudiantes avanzados, prácticas espirituales sofisticadas que tenían como objetivo la transformación completa de la conciencia. En el Evangelio de la Verdad, atribuido al maestro gnóstico Valentín, encontramos una meditación profunda sobre la naturaleza de la realidad y el proceso de despertar espiritual. El Evangelio de la Verdad es gozo para aquellos que han recibido del Padre de la Verdad la gracia de conocerle, comienza el texto. Puedes percibir la diferencia de tono entre este evangelio y los evangelios canónicos. Aquí no encontramos narrativas históricas, milagros físicos o parábolas simples. Encontramos una exploración filosófica profunda sobre la naturaleza de la existencia, el problema del sufrimiento y el camino hacia la liberación espiritual. Ignorancia del Padre trajo angustia y terror, y la angustia se condensó como niebla, de modo que nadie pudo ver. Por eso el error se fortaleció, trabajó su propia materia vanamente, no habiendo conocido la verdad. Se dedicó a fabricar una criatura, trabajando con poder para producir un sustituto de la verdad, dice el texto, presentando una cosmología gnóstica compleja que explica el origen del mundo material como resultado de un error cósmico. ¿Te das cuenta de lo diferente que es esta explicación del origen del mundo comparada con el relato del Génesis? Estamos hablando de una tradición que veía el mundo material no como la creación perfecta de un Dios benevolente, sino como el resultado de un malentendido cósmico, una especie de sueño del que la humanidad necesita despertar. Esta cosmología gnóstica presentaba implicaciones radicales para la práctica espiritual. Si el mundo material era el resultado de un error, entonces el objetivo de la vida espiritual no era adaptarse a este mundo, sino trascenderlo.
El objetivo no era ser un buen ciudadano del imperio terrenal, sino recordar el origen divino y regresar a la fuente. ¿Puedes imaginar qué amenaza representaba esta enseñanza para las autoridades tanto religiosas como políticas? Estamos hablando de un mensaje que esencialmente declaraba que todo el orden social y político existente era una ilusión, un obstáculo para el verdadero despertar espiritual. En el Evangelio de Tomás encontramos dichos que reflejan esta misma perspectiva radical. Jesús dijo: aquel que ha conocido el mundo ha encontrado un cadáver, y aquel que ha encontrado un cadáver, el mundo no es digno de él, dice el texto. Jesús dijo: conviértete en transeúnte, sugiriendo que el verdadero discípulo debe mantenerse desapegado del mundo material. ¿Te das cuenta de lo subversivo que era este mensaje? En una época en que las autoridades religiosas estaban intentando crear una iglesia institucional que pudiera coexistir con el poder político, estos textos presentaban una espiritualidad que era fundamentalmente antisistema. Pero los evangelios ocultos no solo presentaban desafíos políticos y sociales. También contenían enseñanzas que cuestionaban aspectos fundamentales de la teología cristiana que se estaba desarrollando en los primeros siglos. En muchos textos gnósticos, por ejemplo, encontramos una distinción clara entre el Dios supremo e inefable y el demiurgo, el creador del mundo material. Esta distinción resolvía el problema filosófico de cómo un Dios perfectamente bueno podía haber creado un mundo lleno de sufrimiento, pero también creaba problemas teológicos complejos para la ortodoxia emergente. ¿Cómo podía la iglesia institucional manejar enseñanzas que sugerían que el Dios del Antiguo Testamento, el creador del mundo material, era diferente del Dios supremo revelado por Jesús? ¿Cómo podía integrar estas ideas en una teología coherente que pudiera ser enseñada a las masas? La respuesta fue simple: no podía. Era mucho más fácil declarar estos textos como heréticos y suprimirlos que intentar integrar sus enseñanzas en la doctrina oficial. Era más conveniente presentar una versión simplificada del cristianismo que pudiera ser fácilmente comprendida y controlada. Pero al hacer esto, las autoridades eclesiásticas no solo suprimieron textos específicos, sino que eliminaron toda una dimensión de la experiencia cristiana primitiva. Eliminaron la tradición mística, la búsqueda directa de la experiencia divina, la interpretación simbólica de las Escrituras, el papel de las mujeres como líderes espirituales. ¿Te das cuenta de lo que perdimos con esta censura? No solo perdimos textos específicos, sino que perdimos formas enteras de entender y practicar la espiritualidad cristiana. Perdimos la diversidad, la complejidad, la riqueza de la tradición primitiva. En el Apocalipsis de Pedro encontramos una visión completamente diferente de la crucifixión. Según este texto, Jesús no sufrió realmente en la cruz, sino que fue su apariencia física la que fue crucificada, mientras su verdadero ser espiritual observaba desde arriba, riéndose de la ignorancia de sus perseguidores. Aquel que viste sobre el madero, alegre y riendo, ese es el Jesús viviente. Pero aquel en cuyas manos y pies clavan los clavos es su parte carnal, que es el sustituto, dice el texto. Esta interpretación docetista de la crucifixión protegía la divinidad de Jesús, pero también cuestionaba la realidad del sufrimiento físico que se había convertido en central para la teología cristiana. ¿Puedes imaginar el impacto que habría tenido esta interpretación en la comprensión cristiana del sacrificio y la redención? Si Jesús no sufrió realmente en la cruz, entonces toda la teología del sacrificio expiatorio tendría que ser reinterpretada. En el Evangelio de Judas encontramos quizás la reinterpretación más radical de los eventos de la pasión. Según este texto, Judas no traicionó a Jesús por codicia o por influencia demoníaca, sino que siguió instrucciones específicas del propio Jesús. Tú los superarás a todos ellos, porque tú sacrificarás al hombre que me viste, le dice Jesús a Judas según este Evangelio. En esta versión,
Judas no es el villano de la historia, sino el discípulo más leal, el único que tuvo la fortaleza espiritual para cumplir con la tarea más difícil. ¿Te das cuenta de cómo esta reinterpretación cambia completamente nuestra comprensión de la pasión? En lugar de ser una historia sobre traición y perdón, se convierte en una historia sobre sacrificio consciente y colaboración espiritual. Pero estos textos no solo reinterpretaban eventos conocidos, sino que también revelaban enseñanzas completamente nuevas. En el Evangelio de María, por ejemplo, encontramos descripciones detalladas del proceso que atraviesa el alma después de la muerte, las pruebas que debe superar, los poderes que debe enfrentar. Cuando el alma supera el tercer poder, asciende y ve el cuarto poder, que tiene 7 formas. La primera forma es la oscuridad. La segunda es el deseo, la tercera es la ignorancia, la cuarta es la envidia de muerte, la quinta es el reino de la carne, la sexta es la sabiduría loca de la carne, la séptima es la sabiduría colérica, describe el texto, presentando un mapa detallado del viaje espiritual post-mortem. ¿Te das cuenta de lo sofisticada que era esta enseñanza? Estamos hablando de textos que contenían mapas detallados de la experiencia espiritual, guías prácticas para la transformación de la conciencia, descripciones precisas de estados alterados de percepción. En el Evangelio de Felipe, encontramos enseñanzas sobre la naturaleza de los sacramentos que van mucho más allá de su interpretación literal. Los que dicen que primero morirán y luego resucitarán se equivocan. Si no reciben primero la resurrección estando vivos, cuando mueran no recibirán nada, dice el texto, sugiriendo que la resurrección es un evento que debe ocurrir durante la vida, no después de la muerte. ¿Puedes entender la profundidad de esta enseñanza? Estamos hablando de una interpretación de la resurrección como transformación de la conciencia, como despertar espiritual, como experiencia mística accesible en esta vida. El texto continúa. Algunos temen que resuciten desnudos, por eso desean resucitar en la carne, y no saben que los que llevan la carne son los que están desnudos. Los que se desnudan son los que no están desnudos. Esta paradoja aparente contiene una enseñanza profunda sobre la naturaleza de la identidad espiritual versus la identidad física. ¿Te das cuenta de que estamos hablando de textos que contenían enseñanzas místicas de un nivel de sofisticación comparable a las tradiciones espirituales más avanzadas del mundo? Estamos hablando de un cristianismo que tenía acceso a conocimientos sobre la naturaleza de la conciencia, la realidad y la transformación espiritual que habían sido desarrollados durante siglos. En el Evangelio de la Verdad encontramos descripciones poéticas del proceso de despertar espiritual. Como la ignorancia del Padre trajo angustia y terror, y la angustia se condensó como niebla para que nadie pudiera ver, así el error se fortaleció. Pero cuando el conocimiento, que es la abolición de la ignorancia, vino, la ignorancia se desvaneció. ¿Puedes percibir la belleza y profundidad de esta descripción? Estamos hablando de textos que no solo contenían enseñanzas doctrinales, sino que también eran obras de arte espiritual, poemas místicos, meditaciones inspiradas. Pero quizás lo más importante de estos textos es que nos muestran que el cristianismo primitivo era mucho más inclusivo y diverso de lo que jamás imaginamos. En muchos textos gnósticos encontramos enseñanzas que trascienden las divisiones tradicionales entre hombre y mujer, judío y gentil, libre y esclavo. En el Evangelio de Tomás, por ejemplo, encontramos el famoso dicho: cuando hagáis de los dos uno, y cuando hagáis lo interior como lo exterior, y lo exterior como lo interior, y lo de arriba como lo de abajo, y cuando hagáis del varón y de la hembra uno solo, para que el varón no sea varón ni la hembra sea hembra, entonces entraréis en el reino. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que era este mensaje? Estamos hablando de enseñanzas que buscaban trascender todas las dualidades, todas las divisiones,
todas las categorías que separan a los seres humanos. En el Evangelio de María encontramos una defensa explícita de la igualdad espiritual entre hombres y mujeres. Cuando Pedro cuestiona la autoridad de María, Leví responde: si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Sin duda el Salvador la conoce muy bien. Por eso la amó más que a nosotros. ¿Puedes imaginar el impacto que habría tenido esta enseñanza en una sociedad patriarcal? Estamos hablando de textos que afirmaban que las mujeres podían ser líderes espirituales, maestras, visionarias, con la misma autoridad que los hombres. Pero la inclusividad de estos textos iba más allá de las cuestiones de género. En muchos textos gnósticos encontramos enseñanzas que trascienden las divisiones étnicas y sociales. El mensaje central era que todos los seres humanos tenían la misma chispa divina, la misma capacidad para el despertar espiritual, independientemente de su origen, clase social o circunstancias externas. ¿Te das cuenta de lo amenazante que era este mensaje para una sociedad basada en jerarquías rígidas? Estamos hablando de enseñanzas que declaraban que un esclavo podía tener la misma realización espiritual que un emperador, que una mujer podía ser más sabia que un filósofo, que un campesino podía acceder a la misma verdad que un sacerdote. En el Evangelio de Felipe encontramos una crítica directa a las divisiones sociales y religiosas. Un hebreo hace un hebreo y se le llama prosélito, pero un prosélito no hace un prosélito. Algunos son como son y hacen a otros como ellos, mientras que otros simplemente son. ¿Puedes percibir la profundidad de esta observación? El texto está señalando que la verdadera transformación espiritual no se puede fabricar o imponer desde afuera, sino que debe surgir desde adentro, desde la comprensión auténtica. Los textos de Nag Hammadi también nos revelan que el cristianismo primitivo tenía una comprensión mucho más sofisticada de la psicología humana de lo que generalmente reconocemos. En muchos textos gnósticos encontramos descripciones detalladas de los diferentes niveles de conciencia, los obstáculos psicológicos para el despertar espiritual, las técnicas para la transformación de la mente. En el Evangelio de María, por ejemplo, encontramos una descripción de los poderes que el alma debe superar: la oscuridad, el deseo, la ignorancia, la envidia de muerte, el reino de la carne, la sabiduría loca de la carne, la sabiduría colérica. Estos no son conceptos abstractos, sino descripciones precisas de estados psicológicos que cualquier persona en un camino espiritual serio reconocería. ¿Te das cuenta de que estamos hablando de textos que contenían mapas detallados de la psique humana? Estamos hablando de una tradición que había desarrollado una comprensión sofisticada de los mecanismos de la mente, los patrones de pensamiento que los evangelios prohibidos, la verdad que cambiará tu comprensión del cristianismo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué existen tantos vacíos en la historia del cristianismo primitivo? ¿Te has cuestionado qué pasó realmente durante los primeros siglos después de la muerte de Jesús? Hoy vas a descubrir secretos que han estado ocultos durante casi 2000 años, verdades tan poderosas que fueron consideradas demasiado peligrosas para ser conocidas por las masas. Antes de continuar, me encantaría saber desde qué país me estás viendo y a qué hora del día estás escuchando esto. Déjamelo en los comentarios, porque me fascina saber que esta información está llegando a hermanos de toda América Latina y el mundo, unidos por la misma sed de conocimiento y verdad. Si estás viendo esto desde tu celular, te pido que le des like al video. Ese simple gesto ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas que necesitan conocer esta realidad oculta que ha sido suprimida durante siglos. ¿Sabías que durante los primeros 300 años del cristianismo existieron decenas, quizás cientos de evangelios que nunca llegaron a formar parte de la Biblia que conocemos? ¿Te imaginabas que había textos escritos por mujeres líderes del movimiento cristiano primitivo? ¿Conocías
¿Sabías la existencia de versiones completamente diferentes de la vida y enseñanzas de Jesús que fueron deliberadamente eliminadas de la historia oficial? Lo que estás a punto de escuchar no es ficción, no son teorías conspirativas sin fundamento. Es historia pura, respaldada por los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX y los estudios bíblicos más rigurosos de nuestro tiempo. Es la historia que nunca te contaron en la escuela, que jamás escuchaste en la iglesia, porque durante milenios fue considerada demasiado subversiva para el control institucional. Imagínate por un momento que todo lo que creías saber sobre los orígenes del cristianismo representara apenas una pequeña fracción de la historia completa. Imagínate que los primeros seguidores de Jesús tuvieran acceso a enseñanzas, revelaciones y tradiciones que contenían una sabiduría tan profunda y revolucionaria que amenazaba los cimientos mismos del poder establecido. Esa imaginación es realidad documentada. En el corazón del desierto egipcio, enterrados bajo la arena, durante más de 1600 años, se encontraron manuscritos que revolucionaron completamente nuestra comprensión del cristianismo primitivo. Textos que nos revelan un Jesús radicalmente diferente al que conocemos, enseñanzas que van infinitamente más allá de lo que cualquier institución religiosa moderna estaría dispuesta a aceptar o promover. ¿Estás preparado para cuestionar todo lo que pensabas que sabías sobre la historia del cristianismo? ¿Estás listo para descubrir por qué estos textos fueron considerados tan peligrosos que tuvieron que ser escondidos en los rincones más remotos del desierto? ¿Quieres conocer quién fue realmente María Magdalena, más allá de la imagen distorsionada que nos han vendido durante siglos? Entonces, acompáñame en este viaje hacia los evangelios prohibidos, hacia el Jesús borrado de la historia oficial, hacia las verdades que cambiaron el curso de la civilización occidental. Pero antes de sumergirnos en estas revelaciones, te pido que compartas este video con al menos una persona que sepas que está buscando respuestas más profundas sobre la espiritualidad y la historia. Porque información como esta no debe quedarse en una sola mente, debe expandirse para que más personas puedan despertar a la verdadera realidad que ha sido ocultada durante milenios. El descubrimiento que cambió todo el 13 de diciembre de 1945, cerca de la pequeña ciudad de Nag Hammadi, en el Alto Egipto, un campesino llamado Mohammed Ali Zaman realizó uno de los descubrimientos arqueológicos más trascendentales de la historia moderna. Mientras buscaba sebak, un fertilizante natural formado por restos orgánicos antiguos para mejorar sus cultivos, su pala golpeó algo sólido enterrado profundamente en la arena dorada del desierto. Puedes imaginar el momento exacto en que este hombre humilde, sin saberlo, estaba a punto de rescatar del olvido textos que habían sido censurados y ocultados durante más de 1600 años. Puedes visualizar sus manos curtidas por el trabajo del campo, tocando por primera vez manuscritos que contenían las supuestas palabras secretas que Jesús había compartido únicamente con sus discípulos más cercanos e iniciados. Mohammed Ali no era arqueólogo, no era erudito bíblico, no tenía formación académica alguna. Era simplemente un felá, un campesino egipcio que luchaba por sobrevivir en una de las regiones más pobres del país. Pero el destino, o quizás algo mucho más profundo y misterioso, lo convirtió en el instrumento divino para que estas verdades ocultas volvieran a ver la luz del sol después de siglos de oscuridad. Cuando Mohammed Ali logró extraer y abrir cuidadosamente la gran vasija de cerámica roja que había encontrado, se enfrentó a un tesoro que ni en sus sueños más audaces podría haber imaginado.
Ante sus ojos aparecieron 13 libros de cuero perfectamente conservados, códices completos escritos en copto, la lengua sagrada de los cristianos egipcios de los primeros siglos de nuestra era. Inicialmente, como cualquier persona sin conocimientos especializados enfrentada a manuscritos antiguos, Mohamed Ali pensó que quizás podría utilizar esos papeles amarillentos como combustible para el horno de barro de su madre. La ironía de esta situación es absolutamente escalofriante cuando la contemplamos desde nuestra perspectiva actual. ¿Te das cuenta de lo cerca que estuvo la humanidad de perder para siempre estos textos invaluables? ¿Puedes imaginar la tragedia cósmica que habría representado si su madre hubiera efectivamente quemado esos manuscritos milenarios para cocinar el pan de cada día? Habríamos perdido para siempre documentos que nos revelan aspectos completamente desconocidos y revolucionarios de Jesús y del cristianismo primitivo. Pero algo en el instinto de Mohamed Ali le advirtió que esos libros antiguos podrían tener algún valor más allá de servir como combustible. Quizás fue la calidad del pergamino, quizás la belleza de la escritura, quizás una intuición inexplicable que lo llevó a conservar cuidadosamente los códices. Los llevó a su hogar y los guardó, sin saber que tenía en sus manos posiblemente el descubrimiento más importante para la comprensión del cristianismo primitivo desde el hallazgo de los manuscritos del Mar Muerto. La decisión de Mohamed Ali de preservar estos textos inició una cadena de eventos que los llevaría desde las manos callosas de un campesino egipcio hasta las mesas de los más prestigiosos eruditos bíblicos del mundo. Vendió los códices a un comerciante local llamado Bahij Ali, quien a su vez los vendió a varios anticuarios en el Cairo. Fue así como estos manuscritos sagrados comenzaron un viaje lleno de intriga, comercio ilegal de antigüedades, espionaje internacional y disputas académicas que durarían décadas. ¿Sabías que uno de estos evangelios secretos fue literalmente ofrecido en venta a través de un anuncio clasificado en el Wall Street Journal? ¿Puedes creer que textos con casi 2000 años de antigüedad, que supuestamente contenían palabras directas de Jesús, fueron tratados como mercancía común en el mercado negro internacional de antigüedades? La historia de cómo estos textos llegaron finalmente a manos de los investigadores está llena de episodios dignos de una novela de espionaje. Algunos códices fueron contrabandeados fuera de Egipto en violación de las leyes de patrimonio cultural. Otros fueron vendidos en transacciones clandestinas a coleccionistas privados, y varios incluso fueron publicitados abiertamente en periódicos internacionales como si fueran objetos de arte común. El Evangelio de Judas, por ejemplo, uno de los textos más controversiales y revolucionarios jamás descubiertos, pasó por las manos de varios coleccionistas privados durante más de 3 décadas antes de ser finalmente estudiado y publicado en 2006. Durante ese tiempo, el manuscrito se deterioró significativamente debido a las condiciones inadecuadas de almacenamiento, perdiendo para siempre fragmentos importantes que podrían haber contenido revelaciones adicionales sobre la naturaleza de la relación entre Jesús y Judas. Esta es una tragedia que se repite constantemente en el mundo de la arqueología bíblica. Textos invaluables que podrían transformar radicalmente nuestra comprensión de la historia religiosa son tratados como objetos de inversión, guardados en cajas fuertes privadas o vendidos al mejor postor, mientras los eruditos y estudiosos luchan desesperadamente por acceder a ellos para realizar el análisis científico que la humanidad merece. ¿Te das cuenta de la cruel ironía de esta situación? Manuscritos que contienen supuestas enseñanzas de Jesús sobre el desapego material y la crítica a la codicia humana fueron convertidos en objetos de especulación financiera, comprándose y vendiéndose por millones de dólares, mientras su contenido espiritual permanecía inaccesible para el mundo. Pero regresemos a ese momento crucial de diciembre de 1945, cuando Mohamed Ali hizo su descubrimiento revolucionario.
Los 13 códices de Nag Hammadi que encontró contenían un total de 52 textos diferentes, la mayoría de los cuales eran completamente desconocidos para la academia moderna. Imagínate la magnitud de esto. 52 textos cristianos primitivos que habían sido considerados perdidos para siempre por los historiadores. Entre estos textos se encontraba el Evangelio de Tomás, que contiene 114 supuestos dichos directos de Jesús, muchos de los cuales no aparecen en ninguno de los evangelios canónicos. El Evangelio de María, que presenta a María Magdalena como la líder espiritual más importante después de Jesús y la depositaria de sus enseñanzas más profundas. El Evangelio de la Verdad, atribuido al gran maestro gnóstico Valentín, que ofrece una interpretación mística y filosófica del mensaje cristiano. El Evangelio de Felipe, que contiene pasajes explosivos que sugieren una relación íntima entre Jesús y María Magdalena que va mucho más allá de la simple amistad espiritual. ¿Te das cuenta de la magnitud revolucionaria de este descubrimiento? Estamos hablando de textos que afirman contener enseñanzas directas de Jesús que nunca aparecieron en los evangelios que conocemos. Estamos hablando de una tradición cristiana completamente diferente, más mística, más inclusiva, más radical de lo que jamás imaginamos. Pero aquí surge la pregunta fundamental que debemos hacernos. ¿Por qué estos textos fueron enterrados en el desierto egipcio? ¿Por qué alguien se tomó el trabajo enorme de preservarlos cuidadosamente en vasijas de cerámica selladas y esconderlos en un lugar tan remoto e inaccesible? La respuesta nos transporta al siglo IV después de Cristo, una época crucial en la historia del cristianismo, cuando la fe que había comenzado como un movimiento revolucionario de base se estaba transformando en la religión oficial del poderoso Imperio Romano. En ese período histórico tan determinante, las autoridades eclesiásticas estaban trabajando activa y sistemáticamente para definir qué textos serían considerados oficiales y ortodoxos y cuáles serían declarados heréticos y condenados a la destrucción. Los monjes del monasterio de San Pacomio, que se encontraba en las cercanías del lugar donde fueron encontrados los códices, aparentemente tomaron una decisión que cambiaría el curso de la historia. Enfrentados a la orden imperial de destruir todos los textos considerados heréticos, estos monjes valientes decidieron que era preferible desobedecer a las autoridades y esconder los manuscritos antes que permitir que fueran destruidos para siempre. ¿Puedes imaginar el dilema moral y espiritual que enfrentaron estos monjes? Por un lado, tenían la orden directa de las autoridades eclesiásticas, respaldadas por el poder imperial, de destruir todos los textos considerados contrarios a la ortodoxia emergente. Por otro lado, sabían en lo profundo de sus corazones que estos textos contenían tradiciones espirituales que habían sido veneradas y practicadas por comunidades cristianas durante siglos. Decidieron arriesgar sus vidas y desobedecer a las autoridades para preservar estos textos para las generaciones futuras. Fue un acto de desobediencia civil religiosa que se convirtió en un regalo invaluable para la humanidad. Gracias a esa decisión heroica y arriesgada, nosotros, casi 1600 años después, tenemos acceso a una ventana única y privilegiada hacia el cristianismo primitivo en toda su diversidad, complejidad y riqueza espiritual. Pero, ¿qué contenían exactamente estos textos que los hacía tan peligrosos para las autoridades eclesiásticas de la época? ¿Qué tipo de enseñanzas y revelaciones eran consideradas tan amenazantes para el orden establecido que tenían que ser eliminadas completamente de la historia oficial? Las enseñanzas secretas reveladas. Los textos descubiertos en Nag Hammadi nos revelan un cristianismo que era infinitamente más diverso, místico, inclusivo y espiritualmente sofisticado de lo que jamás imaginamos.
Nos muestran comunidades cristianas primitivas que tenían acceso a enseñanzas secretas transmitidas oralmente durante generaciones, que practicaban rituales iniciáticos profundos, que reconocían a las mujeres como líderes espirituales con plena autoridad, que interpretaban las enseñanzas de Jesús de maneras completamente diferentes a la ortodoxia que posteriormente se impuso. En el Evangelio de Tomás, por ejemplo, nos encontramos con un Jesús que enseña principalmente a través de dichos crípticos, paradójicos y profundamente místicos. Es un maestro de sabiduría que invita constantemente a sus seguidores a buscar el reino de Dios no en instituciones externas, sino en las profundidades de su propio ser interior. El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros, declara Jesús según este Evangelio revolucionario. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y comprenderéis que sois hijos del Padre viviente. ¿Te das cuenta de lo radicalmente diferente que era esta enseñanza comparada con el mensaje institucional que se desarrolló posteriormente? Estamos hablando de un Jesús que pone el énfasis absoluto en la experiencia directa de lo divino, en el autoconocimiento profundo, en la transformación personal auténtica, más que en la autoridad institucional, la mediación clerical o la obediencia ciega a las estructuras religiosas. Este Jesús del Evangelio de Tomás no habla de construir iglesias, no establece jerarquías eclesiásticas, no nombra sucesores institucionales, habla exclusivamente de despertar espiritual, de iluminación interior, de trascender las limitaciones de la percepción ordinaria para acceder a niveles superiores de conciencia. Aquel que beba de mi boca se volverá como yo, dice según este texto revolucionario. Yo mismo me volveré él, y las cosas que están ocultas le serán reveladas. ¿Puedes imaginar qué amenaza monumental representaba este tipo de enseñanza para una institución religiosa que estaba intentando consolidar su autoridad absoluta sobre millones de creyentes? ¿Puedes entender por qué las autoridades eclesiásticas consideraban peligrosa y subversiva la idea de que cada persona pudiera tener acceso directo, sin mediación institucional, a la experiencia transformadora de lo divino? En el Evangelio de María nos encontramos con revelaciones aún más revolucionarias para los estándares patriarcales de la época. Aquí, María Magdalena aparece no como la prostituta arrepentida de la tradición popular posterior, sino como la discípula más cercana a Jesús, como la líder espiritual más importante después de él, como aquella que recibió enseñanzas especiales y revelaciones místicas que no fueron compartidas con los otros apóstoles masculinos. El texto describe vívidamente cómo Jesús se apareció a María después de su muerte física y le reveló secretos profundos sobre la naturaleza multidimensional de la realidad y el complejo proceso de ascensión espiritual que debe atravesar el alma humana. Cuando María comparte generosamente estas revelaciones extraordinarias con los otros discípulos, Pedro reacciona con ira y celos evidentes, cuestionando agresivamente: ¿acaso él habló privadamente con una mujer y no abiertamente con nosotros? Vamos a volvernos y escuchar todos a ella. ¿Acaso la prefirió a nosotros? ¿Te das cuenta de las implicaciones explosivas de este texto para la comprensión tradicional del cristianismo primitivo? Estamos hablando de una tradición que presenta a una mujer como la líder espiritual más importante después de Jesús. Estamos hablando de una María Magdalena que no es víctima de prejuicios patriarcales, sino una maestra espiritual consumada, una visionaria de primer nivel, una líder reconocida y respetada de la comunidad cristiana primitiva. Leví, otro discípulo, sale en defensa de María en este evangelio, confrontando directamente el machismo de Pedro. Pedro, siempre tienes la cólera contigo. Ahora te veo contendiendo contra la mujer como hacen los adversarios. Pero si el Salvador la hizo digna,
¿Quién eres tú para rechazarla? Sin duda, el Salvador la conoce muy bien, por eso la amó más que a nosotros. ¿Puedes imaginar el impacto sísmico que habría tenido este texto en las comunidades cristianas primitivas? ¿Puedes entender por qué las autoridades eclesiásticas patriarcales que estaban construyendo una estructura jerárquica masculina consideraban este evangelio como una amenaza existencial a toda su arquitectura de poder? El Evangelio de María no solo presenta a una mujer como líder espiritual suprema, sino que también describe con lujo de detalles enseñanzas místicas avanzadas sobre la naturaleza ilusoria de la realidad material, el complejo proceso de muerte y renacimiento espiritual, y el arduo camino hacia la iluminación completa. Son enseñanzas que van infinitamente más allá de los conceptos básicos que encontramos en los evangelios canónicos. En el Evangelio de Felipe nos encontramos con pasajes que han generado debates académicos apasionados durante décadas. Este texto contiene referencias explícitas a la relación entre Jesús y María Magdalena, que sugieren una intimidad física y espiritual que va mucho más allá de la simple amistad o colaboración espiritual. Había tres que siempre caminaban con el Señor: María, su madre y su hermana, y Magdalena, la que era llamada su compañera. Su hermana y su madre y su compañera eran cada una María, declara el texto con una naturalidad que resulta impactante, y más adelante, de manera aún más directa: y la compañera del Salvador es María Magdalena, pero Cristo la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla a menudo en su boca. Los demás discípulos se ofendían por ello y expresaban desaprobación. Le dijeron: ¿por qué la amas más que a todos nosotros? ¿Puedes imaginar el escándalo monumental que estos pasajes habrían causado en las comunidades cristianas ortodoxas que se estaban formando? ¿Puedes entender por qué las autoridades eclesiásticas consideraban absolutamente necesario suprimir estos textos que presentaban una imagen de Jesús infinitamente más humana, compleja y multidimensional? Pero el Evangelio de Felipe no se limita a describir relaciones personales íntimas. También contiene enseñanzas profundísimas sobre la naturaleza simbólica de los sacramentos, sobre el proceso místico de transformación espiritual, sobre la diferencia crucial entre el conocimiento ordinario intelectual y el conocimiento gnóstico directo que transforma completamente la percepción de la realidad. Los que dicen que el Señor murió primero y luego resucitó se equivocan, porque resucitó primero y luego murió. Si uno no obtiene la resurrección primero, no morirá. Tan cierto como que Dios vive, Él estaría muerto, declara el texto, presentando una interpretación completamente revolucionaria de la muerte y resurrección de Jesús, que trasciende la interpretación literal e histórica. ¿Te das cuenta de la sofisticación espiritual e intelectual de estas enseñanzas? Estamos hablando de textos que presentan interpretaciones simbólicas, alegóricas y místicas de los eventos centrales del cristianismo. Estamos hablando de una tradición que veía los relatos bíblicos no como reportes históricos literales, sino como alegorías espirituales profundas que contenían múltiples niveles de significado. Los textos de Nag Hammadi nos revelan que el cristianismo primitivo se parecía mucho más a una escuela de misterios espirituales que a una religión institucional convencional. Estos textos describen detalladamente rituales iniciáticos, enseñanzas secretas que solo se compartían con estudiantes espiritualmente preparados, prácticas contemplativas sofisticadas que tenían como objetivo único la transformación completa de la conciencia humana. En el Evangelio de la Verdad, atribuido al gran maestro gnóstico Valentín, encontramos una meditación filosófica y mística extraordinariamente profunda sobre la naturaleza fundamental de la realidad y el proceso gradual de despertar espiritual. El Evangelio de la Verdad es gozo para aquellos que han recibido del Padre de la Verdad la gracia de conocerle. Comienza el texto con una solemnidad que nos transporta inmediatamente a dimensiones superiores de experiencia.
¿Puedes percibir la diferencia abismal de tono y contenido entre este evangelio y los evangelios canónicos que conocemos? Aquí no encontramos narrativas históricas lineales, relatos de milagros físicos espectaculares o parábolas morales simples. Encontramos una exploración filosófica y mística extraordinariamente profunda sobre la naturaleza última de la existencia, el problema fundamental del sufrimiento humano y el camino directo hacia la liberación espiritual definitiva. La ignorancia del Padre trajo angustia y terror, y la angustia se condensó como niebla densa, de modo que nadie pudo ver con claridad. Por eso el error se fortaleció y se estableció. Trabajó su propia materia vanamente, no habiendo conocido la verdad. Se dedicó a fabricar una criatura, trabajando con poder ilusorio para producir un sustituto falso de la verdad, declara el texto, presentando una cosmología gnóstica compleja que explica el origen del mundo material como resultado de un error cósmico, una especie de malentendido fundamental en los niveles superiores de la realidad. ¿Te das cuenta de lo radicalmente diferente que es esta explicación del origen del mundo comparada con el relato literal del Génesis? Estamos hablando de una tradición que veía el mundo material no como la creación perfecta de un Dios benevolente, sino como el resultado de un malentendido cósmico, una especie de sueño colectivo del que la humanidad necesita despertar urgentemente. Esta cosmología gnóstica presentaba implicaciones revolucionarias para toda la práctica espiritual. Si el mundo material era efectivamente el resultado de un error fundamental, entonces el objetivo supremo de la vida espiritual no era adaptarse pasivamente a este mundo, sino trascenderlo completamente. El objetivo no era convertirse en un ciudadano obediente del imperio terrenal, sino recordar el origen divino auténtico y emprender el viaje de regreso hacia la fuente primordial. ¿Puedes imaginar qué amenaza monumental representaba esta enseñanza para las autoridades tanto religiosas como políticas de la época? Estamos hablando de un mensaje que esencialmente declaraba que todo el orden social, político y religioso existente era una ilusión fundamental, un obstáculo gigantesco para el verdadero despertar espiritual de la humanidad. En el Evangelio de Tomás encontramos dichos que reflejan exactamente esta misma perspectiva radical y subversiva. Jesús dijo: aquel que ha conocido el mundo ha encontrado un cadáver, y aquel que ha encontrado un cadáver, de él el mundo no es digno, declara el texto con una contundencia que no deja lugar a interpretaciones tibias. O también Jesús dijo: conviértete en transeúnte, sugiriendo que el verdadero discípulo debe mantenerse en un estado de desapego fundamental del mundo material. ¿Te das cuenta de lo absolutamente subversivo que era este mensaje para cualquier forma de autoridad establecida? En una época en que las autoridades religiosas emergentes estaban intentando desesperadamente crear una iglesia institucional que pudiera coexistir pacíficamente con el poder político imperial, estos textos presentaban una espiritualidad que era fundamentalmente antisistema, radicalmente contracultural. Pero los evangelios ocultos no solo presentaban desafíos políticos y sociales al orden establecido, también contenían enseñanzas que cuestionaban de raíz aspectos fundamentales de la teología cristiana que se estaba desarrollando y sistematizando durante los primeros siglos de la era cristiana. En muchos textos gnósticos, por ejemplo, encontramos una distinción filosófica fundamental entre el Dios supremo, inefable y trascendente, y el demiurgo, el creador inferior del mundo material. Esta distinción teológica resolvía elegantemente el problema filosófico clásico de cómo un Dios perfectamente bueno podía haber creado un mundo evidentemente lleno de sufrimiento, injusticia y maldad, pero también creaba complicaciones teológicas enormes para la ortodoxia cristiana que se estaba consolidando.
¿Cómo podían las autoridades eclesiásticas institucionales manejar coherentemente enseñanzas que sugerían que el Dios del Antiguo Testamento, el creador del mundo material, era fundamentalmente diferente del Dios supremo revelado por Jesús? ¿Cómo podían integrar estas ideas revolucionarias en una teología sistemática y unificada que pudiera ser enseñada fácilmente a las masas de creyentes? La respuesta histórica fue tan simple como brutal. No podían y no querían. Era infinitamente más fácil y conveniente declarar estos textos como heréticos y suprimirlos completamente que intentar integrar honestamente sus enseñanzas complejas en la doctrina oficial que se estaba construyendo. Era mucho más práctico presentar una versión simplificada, domesticada y políticamente correcta del cristianismo que pudiera ser fácilmente comprendida, controlada y utilizada para fines institucionales. Pero al tomar esta decisión histórica, las autoridades eclesiásticas no solo suprimieron textos específicos, sino que eliminaron sistemáticamente toda una dimensión fundamental de la experiencia cristiana primitiva. Eliminaron deliberadamente la tradición mística auténtica, la búsqueda directa de la experiencia transformadora de lo divino, la interpretación simbólica y alegórica de las Escrituras, el reconocimiento del papel crucial de las mujeres como líderes espirituales, la diversidad teológica y la libertad de interpretación. ¿Te das cuenta de la magnitud de lo que perdimos colectivamente con esta censura sistemática? No solo perdimos textos específicos, sino que perdimos formas enteras de entender, experimentar y practicar la espiritualidad cristiana auténtica. Perdimos la diversidad, la complejidad, la riqueza espiritual e intelectual de la tradición primitiva en toda su gloria multifacética. La transformación radical del mensaje. En el Apocalipsis de Pedro, uno de los textos más controversiales y revolucionarios de la colección, encontramos una visión completamente diferente y perturbadora de la crucifixión que desafía todos los fundamentos de la teología cristiana tradicional. Según este texto extraordinario, Jesús no sufrió realmente en la cruz de manera física, sino que fue su apariencia externa, su cuerpo ilusorio, lo que fue crucificado, mientras su verdadero ser espiritual e inmortal observaba los eventos desde una perspectiva superior, incluso riéndose de la ignorancia fundamental de sus perseguidores. Aquel que ves sobre el madero, alegre y riendo, ese es el Jesús viviente. Pero aquel en cuyas manos y pies clavan los clavos es su parte carnal, que es el sustituto temporal, declara el texto con una audacia teológica que resulta absolutamente impactante. Esta interpretación docetista de la crucifixión protegía efectivamente la divinidad absoluta de Jesús, pero también cuestionaba de raíz la realidad del sufrimiento físico que se había convertido en absolutamente central para toda la teología cristiana posterior. ¿Puedes imaginar el impacto sísmico que habría tenido esta interpretación radical en la comprensión cristiana tradicional del sacrificio y la redención? Si Jesús no sufrió realmente en la cruz de manera física, entonces toda la elaborada teología del sacrificio expiatorio, del sufrimiento vicario, de la sangre redentora, tendría que ser completamente reinterpretada o abandonada. En el Evangelio de Judas, posiblemente el texto más controversial y explosivo jamás descubierto, encontramos la reinterpretación más radical y perturbadora de los eventos de la pasión. Según este evangelio revolucionario, Judas no traicionó a Jesús por codicia sórdida, por influencia demoníaca o por debilidad moral, sino que siguió instrucciones específicas y directas del propio Jesús como parte de un plan cósmico premeditado. Tú los superarás a todos ellos, porque tú sacrificarás al hombre que me reviste, le dice Jesús a Judas, según este evangelio explosivo.
En esta versión completamente diferente de los eventos, Judas no es el villano despreciable de la historia tradicional, sino el discípulo más leal y valiente, el único que tuvo la fortaleza espiritual y el desarrollo interior necesarios para cumplir con la tarea más difícil y dolorosa de toda la historia humana. ¿Te das cuenta de cómo esta reinterpretación radical cambia completamente toda nuestra comprensión tradicional de la pasión? En lugar de ser una historia convencional sobre traición humana y perdón divino, se convierte en una narrativa cósmica sobre sacrificio consciente y colaboración espiritual en los niveles más elevados de la realidad. Judas se transforma de villano en héroe trágico, de traidor en colaborador indispensable del plan divino. Pero estos textos revolucionarios no solo reinterpretaban eventos conocidos de maneras perturbadoras, sino que también revelaban enseñanzas completamente nuevas y extraordinarias que no tenían paralelo alguno en la tradición cristiana oficial. En el Evangelio de María, por ejemplo, encontramos descripciones detalladas y precisas del complejo proceso que atraviesa el alma humana después de la muerte física. Las pruebas espirituales que debe superar, los poderes cósmicos que debe enfrentar y vencer en su arduo viaje hacia la liberación definitiva. Cuando el alma supera el tercer poder, asciende y ve el cuarto poder, que tiene 7 formas distintas. La primera forma es la oscuridad profunda, la segunda es el deseo insaciable, la tercera es la ignorancia fundamental, la cuarta es la envidia de muerte. La quinta es el reino de la carne, la sexta es la sabiduría loca de la carne, la séptima es la sabiduría colérica. Describe el texto con una precisión que sugiere conocimiento directo y experiencial, presentando un mapa detallado y sofisticado del viaje espiritual post-mortem. ¿Te das cuenta de la extraordinaria sofisticación de esta enseñanza? Estamos hablando de textos que contenían mapas detallados de la experiencia espiritual, guías prácticas para la transformación de la conciencia, descripciones precisas de estados alterados de percepción que cualquier practicante espiritual serio reconocería inmediatamente como auténticas. En el Evangelio de Felipe encontramos enseñanzas sobre la naturaleza profunda de los sacramentos que van infinitamente más allá de su interpretación literal y ceremonial. Los que dicen que primero morirán y luego resucitarán se equivocan completamente. Si no reciben primero la resurrección estando vivos, cuando mueran, no recibirán absolutamente nada, declara el texto, sugiriendo que la resurrección no es un evento futuro que ocurre después de la muerte física, sino una transformación de la conciencia que debe ocurrir necesariamente durante esta vida. ¿Puedes entender la profundidad revolucionaria de esta enseñanza? Estamos hablando de una interpretación de la resurrección como transformación radical de la conciencia, como despertar espiritual auténtico, como experiencia mística directa accesible en esta vida presente para cualquier persona suficientemente preparada y dedicada. El texto continúa con paradojas aparentes que contienen enseñanzas profundísimas. Algunos temen que resuciten desnudos, por eso desean resucitar en la carne, y no saben que los que llevan la carne son los que están verdaderamente desnudos. Los que se desnudan son los que no están desnudos. Esta aparente contradicción contiene una enseñanza extraordinariamente profunda sobre la naturaleza ilusoria de la identidad física versus la realidad de la identidad espiritual auténtica. ¿Te das cuenta de que estamos hablando de textos que contenían enseñanzas místicas de un nivel de sofisticación completamente comparable a las tradiciones espirituales más avanzadas y desarrolladas del mundo? Estamos hablando de un cristianismo primitivo que tenía acceso a conocimientos profundos sobre la naturaleza de la conciencia, la estructura de la realidad y los métodos precisos de transformación espiritual
que habían sido desarrollados y refinados durante siglos de práctica contemplativa. En el Evangelio de la Verdad encontramos descripciones poéticas y hermosas del proceso gradual de despertar espiritual. Como la ignorancia del Padre trajo angustia y terror, y la angustia se condensó como niebla espesa para que nadie pudiera ver con claridad, así el error se fortaleció y se estableció. Pero cuando el conocimiento auténtico, que es la abolición completa de la ignorancia, finalmente llegó, la ignorancia se desvaneció como las sombras ante la luz del amanecer. ¿Puedes percibir la belleza poética y la profundidad espiritual de esta descripción? Estamos hablando de textos que no solo contenían enseñanzas doctrinales secas, sino que también eran obras de arte espiritual auténticas, poemas místicos inspirados, meditaciones profundas que tocaban las fibras más íntimas del alma humana. Pero quizás lo más importante y revolucionario de estos textos extraordinarios es que nos muestran claramente que el cristianismo primitivo era infinitamente más inclusivo, diverso y espiritualmente avanzado de lo que jamás imaginamos. En muchos textos gnósticos encontramos enseñanzas que trascienden completamente las divisiones tradicionales entre hombre y mujer, judío y gentil, libre y esclavo, rico y pobre. En el Evangelio de Tomás, por ejemplo, encontramos el famoso dicho que ha fascinado a estudiosos durante décadas. Cuando hagáis de los dos uno, y cuando hagáis lo interior como lo exterior, y lo exterior como lo interior, y lo de arriba como lo de abajo, y cuando hagáis del varón y de la hembra uno solo, para que el varón no sea varón, ni la hembra sea hembra, entonces entraréis en el reino de los cielos. ¿Te das cuenta de lo absolutamente revolucionario que era este mensaje para cualquier sociedad patriarcal y jerárquica? Estamos hablando de enseñanzas que buscaban trascender todas las dualidades, todas las divisiones artificiales, todas las categorías sociales que separan y enfrentan a los seres humanos entre sí. En el Evangelio de María encontramos una defensa explícita y valiente de la igualdad espiritual absoluta entre hombres y mujeres. Cuando Pedro cuestiona agresivamente la autoridad espiritual de María, Leví responde con firmeza y claridad: si el Salvador la hizo digna de recibir estas revelaciones, ¿quién eres tú para rechazarla? Sin duda el Salvador la conoce muy bien y la comprende profundamente, por eso la amó más que a nosotros. ¿Puedes imaginar el impacto transformador que habría tenido esta enseñanza en una sociedad completamente patriarcal? Estamos hablando de textos que afirmaban categóricamente que las mujeres podían ser líderes espirituales, maestras de sabiduría, visionarias iluminadas, con exactamente la misma autoridad y legitimidad que los hombres. Pero la inclusividad revolucionaria de estos textos iba infinitamente más allá de las cuestiones de género. En muchos textos gnósticos encontramos enseñanzas que trascienden completamente las divisiones étnicas, sociales, económicas y culturales. El mensaje central era que absolutamente todos los seres humanos tenían la misma chispa divina en su interior, la misma capacidad innata para el despertar espiritual, independientemente de su origen, clase social, raza o circunstancias externas. ¿Te das cuenta de lo amenazante que era este mensaje de igualdad espiritual radical para una sociedad basada en jerarquías rígidas y divisiones de clase? Estamos hablando de enseñanzas que declaraban audazmente que un esclavo podía tener la misma realización espiritual que un emperador, que una mujer campesina podía ser más sabia que un filósofo aristocrático, que un trabajador humilde podía acceder a la misma verdad divina que un sacerdote poderoso. En el Evangelio de Felipe encontramos una crítica directa y demoledora a las divisiones sociales y religiosas artificiales. Un hebreo hace un hebreo y se le llama prosélito, pero un prosélito no puede hacer un prosélito auténtico. Algunos son como son y hacen a otros como ellos mismos, mientras que otros simplemente son lo que son sin pretensiones. ¿Puedes percibir la profundidad psicológica y espiritual de esta observación? El texto está señalando
que la verdadera transformación espiritual no se puede fabricar artificialmente o imponer desde afuera mediante rituales externos, sino que debe surgir orgánicamente desde adentro, desde la comprensión auténtica y la experiencia directa de la realidad. Los textos de Nag Hammadi también nos revelan que el cristianismo primitivo tenía una comprensión extraordinariamente sofisticada y avanzada de la psicología humana, de los mecanismos sutiles de la mente, de los obstáculos internos que impiden el crecimiento espiritual. En muchos textos gnósticos encontramos descripciones detalladas de los diferentes niveles de conciencia, los patrones psicológicos que mantienen a las personas atrapadas en la ignorancia, las técnicas específicas para la transformación gradual de la mente. En el Evangelio de María, por ejemplo, encontramos una descripción precisa de los poderes que el alma debe superar en su viaje hacia la liberación: la oscuridad, el deseo, la ignorancia, la envidia de muerte, el reino de la carne, la sabiduría loca de la carne, la sabiduría colérica. Estos no son conceptos abstractos o alegóricos, sino descripciones precisas de estados psicológicos reales que cualquier persona seria en un camino espiritual auténtico reconocería inmediatamente. Te das cuenta de que estamos hablando de textos que contenían mapas psicológicos detallados de la psique humana. Estamos hablando de una tradición que había desarrollado una comprensión profunda y práctica de los mecanismos de la mente, los patrones de pensamiento que mantienen a las personas en el sufrimiento, las técnicas específicas para liberarse de las limitaciones psicológicas. En el Evangelio de Felipe encontramos análisis psicológicos que anticipan descubrimientos de la psicología moderna por más de 1000 años. Aquellos que dicen que van a morir primero y después resucitar están equivocados. Si no reciben la resurrección mientras están vivos, cuando mueran no recibirán nada. Del mismo modo hablan del bautismo, diciendo que el bautismo es grande, porque si las personas lo reciben vivirán. ¿Puedes apreciar la sofisticación de esta comprensión sobre la transformación psicológica? El texto está describiendo cómo los cambios reales de conciencia deben ocurrir durante la vida presente, no como eventos futuros o ceremoniales, sino como transformaciones actuales y verificables de la percepción y la experiencia. En el Evangelio de Tomás encontramos descripciones precisas de estados alterados de conciencia que cualquier meditador experimentado reconocería. Jesús dijo: «Aquel que bebe de mi boca se volverá como yo mismo me volveré él, y las cosas que están ocultas le serán reveladas». Esta descripción de la unión mística entre maestro y discípulo refleja experiencias espirituales auténticas, documentadas en todas las tradiciones contemplativas del mundo. ¿Te das cuenta de que estos textos contenían descripciones experienciales directas de estados de conciencia transformados? No estamos hablando de especulaciones teóricas o filosóficas, sino de reportes de primera mano de experiencias místicas auténticas, de transformaciones reales de la percepción y la identidad. El cristianismo, que pudo haber sido los textos de Nag Hammadi, nos obligan a preguntarnos una cuestión fundamental que cambia toda nuestra perspectiva sobre la historia. ¿Cómo habría sido diferente el mundo si esta versión del cristianismo hubiera prevalecido en lugar de ser suprimida? ¿Cómo habría evolucionado la civilización occidental si las enseñanzas de igualdad espiritual, transformación mística directa e inclusión radical hubieran formado la base de la cultura europea? Imagínate por un momento una Europa donde las mujeres hubieran sido reconocidas como líderes espirituales legítimas desde el siglo IV. Imagínate una tradición cristiana que hubiera enfatizado la experiencia directa de lo divino en lugar de la obediencia institucional. Imagínate una iglesia que hubiera promovido la diversidad teológica y la libertad de interpretación, en lugar de imponer dogmas únicos y perseguir a los disidentes. Habríamos tenido la Inquisición si el cristianismo hubiera mantenido su diversidad primitiva.
Habríamos tenido las cruzadas si la tradición cristiana hubiera enfatizado la transformación interior en lugar de la conquista externa. Habríamos tenido siglos de persecución contra las mujeres acusadas de brujería si María Magdalena hubiera sido reconocida como la líder espiritual que estos textos sugieren que fue. Los textos gnósticos nos muestran un cristianismo que era fundamentalmente místico, experiencial, inclusivo y transformador. Era una tradición que valoraba el conocimiento directo por encima de la fe ciega, la experiencia personal por encima de la autoridad institucional, la igualdad espiritual por encima de las jerarquías sociales. En el Evangelio de la Verdad encontramos una descripción hermosa de lo que significa realmente el despertar espiritual. Cuando la luz habló por medio de la boca del Salvador y reveló a aquellos que estaban en la oscuridad, les dio luz, les mostró un camino, y el camino es la verdad que Él les enseñó. Puedes percibir la diferencia fundamental entre esta comprensión de la salvación y la versión institucional que se desarrolló posteriormente. Aquí la salvación no es un evento externo otorgado por una autoridad, sino un proceso interno de despertar, de comprensión directa, de transformación auténtica de la percepción. En el Evangelio de Felipe encontramos una crítica profunda a la religión meramente ceremonial. Dios es un devorador de hombres, por eso los hombres son sacrificados a Él. Antes de que los hombres fueran sacrificados, los animales eran sacrificados, porque aquellos a quienes se sacrificaban no eran dioses. ¿Te das cuenta de la profundidad de esta crítica a los sacrificios rituales y las ceremonias externas? El texto está señalando que la verdadera espiritualidad no consiste en rituales externos, sino en una transformación interna que trasciende la necesidad de intermediarios y ceremonias. Estos textos nos revelan que existía una comprensión del cristianismo que era fundamentalmente diferente de lo que conocemos. Era una tradición que veía a Jesús no solo como una figura histórica, sino como un símbolo del potencial humano para la transformación espiritual, como un maestro que había mostrado el camino hacia la iluminación que todos podían seguir. En el Evangelio de Tomás encontramos dichos que reflejan esta comprensión. Jesús dijo: «Yo no soy tu maestro, porque has bebido y te has embriagado del manantial burbujeante que yo he repartido». Esta es una descripción de una relación espiritual madura donde el discípulo ha trascendido la dependencia externa y ha encontrado la fuente de sabiduría en su propio interior. ¿Puedes imaginar una tradición cristiana basada en este tipo de relación madura entre maestro y discípulo? En lugar de crear dependencia institucional, estos textos describen un proceso educativo que lleva hacia la independencia espiritual y la autorrealización auténtica. La supresión de estos textos no fue solo la eliminación de documentos específicos, sino la supresión de toda una forma de entender la espiritualidad, la religión y el potencial humano. Fue el triunfo de la institucionalización sobre la experiencia directa, de la autoridad externa sobre la sabiduría interior, del control sobre la libertad espiritual. ¿Te das cuenta de que el descubrimiento de Nag Hammadi no es solo un evento arqueológico, sino una oportunidad para que la humanidad moderna recupere dimensiones perdidas de la experiencia espiritual? Estos textos nos ofrecen herramientas y perspectivas que pueden ser extraordinariamente relevantes para nuestras búsquedas espirituales contemporáneas. En un mundo donde millones de personas están buscando alternativas a las religiones institucionales, donde hay un creciente interés en la espiritualidad experiencial y la transformación personal, estos textos antiguos ofrecen perspectivas que son sorprendentemente modernas y relevantes. Los evangelios ocultos nos muestran que es posible tener una espiritualidad cristiana que sea al mismo tiempo profundamente mística y práctica, radicalmente inclusiva y espiritualmente transformadora.
nos muestran un camino que honra tanto la tradición como la experiencia directa, tanto la sabiduría antigua como la búsqueda personal auténtica. ¿Estás comenzando a entender por qué estos textos fueron considerados tan peligrosos que tuvieron que ser enterrados en el desierto? No era solo porque contenían ideas teológicas diferentes, sino porque representaban una forma completamente diferente de entender el poder espiritual, la autoridad religiosa y el potencial humano para la transformación directa. Estos textos nos invitan a reconsiderar no solo nuestra comprensión del cristianismo histórico, sino también nuestras propias posibilidades espirituales. Nos sugieren que dentro de cada persona existe la misma capacidad para la experiencia directa de lo divino que estos textos describen, la misma posibilidad de transformación que experimentaron los místicos cristianos primitivos. La historia de los evangelios ocultos es, en última instancia, la historia de la búsqueda humana de la verdad espiritual auténtica. Es la historia de comunidades que estuvieron dispuestas a preservar y transmitir enseñanzas que consideraban esenciales, incluso cuando eso significaba enfrentar la persecución y la censura. Te das cuenta de que cada vez que alguien busca una experiencia espiritual directa, cada vez que alguien cuestiona la autoridad religiosa establecida, cada vez que alguien afirma la igualdad espiritual fundamental de todos los seres humanos, está continuando la tradición que estos textos representan. Los evangelios ocultos no son solo documentos históricos fascinantes, sino testimonios vivos de la capacidad humana para la experiencia transformadora, la sabiduría directa y la búsqueda auténtica de la verdad. Son recordatorios de que la espiritualidad auténtica trasciende las instituciones, las épocas y las culturas, y que la búsqueda de la verdad espiritual es un impulso universal que ninguna autoridad puede suprimir completamente. Esta es la verdadera importancia del descubrimiento de Nag Hammadi. No solo nos devolvió textos perdidos, sino que nos recordó dimensiones perdidas de nuestra propia humanidad espiritual. Nos mostró que somos herederos de una tradición mucho más rica, diversa y transformadora de lo que jamás imaginamos. ¿Estás listo para explorar estas dimensiones en tu propia búsqueda espiritual? ¿Estás preparado para considerar que quizás tú también tienes acceso a las mismas fuentes de sabiduría y transformación que describían estos textos antiguos? Los evangelios ocultos nos esperan no solo como documentos del pasado, sino como puertas hacia posibilidades presentes de crecimiento, comprensión y transformación auténtica.